clase sobre circunferencias. Bien, tenemos este problemita que nos dicen si B es punto de tangencia, halla la medida del ángulo CBE. Muy bien, tenemos aquí entonces establecido de que como es un punto de tangencia el punto B, veamos, tiene una recta tangencial que roza apenas a la circunferencia y por eso le determinan punto tangencial. ¿Ok? La intersección entre la circunferencia y la tangente es el punto tangencial. Muy bien, lo que te piden es calcula la medida del ángulo CBE. En este caso, vamos a colorear este ángulo B. ¿Ok? Veamos aquí. CBE. Muy bien, entonces quiere decir que esta pequeña abertura que voy a colorear de verde es la que te están pidiendo calcular. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar nuestros conocimientos. Ángulo inscrito en una circunferencia es aquel que está formado por dos cuerdas. ¿Ok? Entonces, si observas, este 30 grados está cumpliendo con esa condición. Por lo tanto, vamos a aplicar su propiedad entonces. Si el ángulo es 30, el arco que lo forma será el doble. ¿Ok? Entonces, observa, si este es 30, el doble será 60 grados. Ok, entonces ahora observa la siguiente propiedad. Tangente con una cuerda, estoy formando un ángulo semi-inscrito. Entonces, ¿qué dice la propiedad del ángulo semi-inscrito? Que la medida de esta abertura de este ángulo va a ser la mitad del arco. Ojo, que si el arco ahora es 60, entonces lo que me están pidiendo es calcular el ángulo que está aquí adentro. Y la mitad es 60, entonces es 30. ¿Ok? Entonces vamos a repasar. Ángulo inscrito, adentro 30, afuera el doble, 60. Ángulo semi-inscrito formado por la tangente y una cuerda. Si el arco es 60, adentro es la mitad. Muy bien, entonces yo puedo decir la medida del ángulo B, entonces es 30 grados. Ok, veamos el siguiente problema. Hay el valor de X, sabiendo que tenemos como arco a 120 y X. Y a su vez hay un ángulo central, y ese ángulo central está formado por dos cuerdas, ¿ok? Entonces vamos a reconocer la parte del centro. En este caso, estamos hablando de 2X, ¿ok? Ya. 2X va a ser igual a decir, porque esto también es una propiedad del ángulo central, donde me dice que el ángulo central es igual a la suma de los arcos que están formando, ¿sí? Entonces, uno de los arcos es 120 y el otro arco es X. Pero la suma de esos dos arcos dividido entre 2. ¿Ok? ¿Qué dice la propiedad? Volvemos a repasar. El ángulo central es igual a la suma de los arcos que se han formado sobre 2. Aquí lo tenemos. El ángulo central es 2X. Los arcos voy a sumar, uno es 120 y el otro es X. Y lo voy a dividir entre 2. Muy bien, lo que queda es lo siguiente. Este número 2 tiene que pasar a multiplicar. Este número 2 va a pasar a multiplicar con el 2X. ¿Ok? Entonces, si multiplico sería 2 por 2X, me daría 4X. ¿Cierto? Y aquí tendríamos 120, ¿ok? 120 más X. Muy bien, lo que tenemos ahora es una ecuación sencilla, porque lo que está sumando, el valor de X que está con suma, tiene que pasar aquí en el primer miembro con menos X. ¿Ok? Y entonces lo que me quedaría aquí sería 120 grados. ¿Ok? Ya está. Ahora veamos, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que restar estos dos. A 4X le quitas un X y automáticamente te tiene que dar 3X. Entonces ahí vas a igualar. 3X es igual a 120 grados. Muy bien, lo contrario a la multiplicación, la división. Y entonces decimos que 120, ¿ok? Dividido
entre 3 tiene un único resultado. Y en este caso, si tú divides 120 entre 3, eso es automáticamente 40 grados. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos determinado la medida del ángulo X, utilizando una de las propiedades que tú tienes en las fichas de teoría. Bien, veamos el siguiente problema. El siguiente problema es un ángulo que se ha formado afuera de la circunferencia. Lo primero que vamos a utilizar es la definición. Muy bien, si el ángulo se ha formado y está afuera de la circunferencia, ese ángulo que observas aquí, que lo estoy encerrando de verde, ¿ok? Y lo voy a colocar aquí, ese ángulo exterior va a ser igual a decir lo siguiente. ¿Cuáles son los arcos? Arco mayor 120, arco menor 8x. Entonces, lo que me dice la propiedad es, resta esos dos arcos, ¿ok? Y divídelo entre 2 para aplicar la propiedad de un ángulo exterior. Entonces, como puedes ver, la propiedad se está cumpliendo. El ángulo exterior es igual a la diferencia de los arcos dividido entre 2. Muy bien, el proceso. Ese 2 pasa a multiplicar con el 6. Y entonces tendríamos lo siguiente. 2 por 6x me daría 12x. ¿Ok? 12x es igual a decir 120, ¿ok? Menos 8, menos 8x. Muy bien, aplicamos y decimos lo siguiente. Lo contrario a la resta es la suma. Entonces aquí en este miembro vamos a tener 12x más 8x. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es igualar esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que te están pidiendo es solamente cambiar los factores a otro miembro. Y lo único que has hecho es pasar este menos 8. Lo que vas a hacer ahora es resolver. ¿Cuánto es lo que me sale 12x y 8x al sumar? Si te das cuenta, 12x más 8x te da 20x. 20x es igual a 120. ¿Ok? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, recuerda que aquí hay una multiplicación y lo contrario a la multiplicación vendría a ser la división. Y entonces vamos a proceder a dividir. 120 entre 20. Muy bien, alisten las calculadoras o simplemente vas eliminando los ceros y divides. 12 entre 2 y te da 6. ¿Ok? O simplemente puedes decir 120 entre 20 me da 6. Esa es la propiedad que tienes que utilizar cuando el ángulo está fuera de la circunferencia. ¿Ok? Recuerda, ángulo exterior es igual a la diferencia de los arcos dividido entre 2. Bien, veamos otro problema. Dice, si A y B son puntos de tangencia, hay el valor de X. Aquí lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Vamos a detectar los valores, ¿ok? Mira, este es un punto de tangencia, este es otro punto de tangencia. ¿Ok? Tenemos dos tangentes que se están interceptando. ¿Qué dice esta propiedad? Si dos tangentes se cruzan y se interceptan, forman un ángulo. Y en este caso el ángulo es 2x. Esa medida, 2x, ¿ok? Más el arco que está aquí, más este arco que se encuentra aquí, que voy a delimitarlo acá, de rojo, más este arco que mide x, es igual a decir sumarlo y equivale a 180. ¿Ok? Entonces, vas a aplicar cuando veas dos tangentes y tengas un arco y un ángulo y se están mirando frente a frente, entonces sumas arco. El arco más el ángulo me tiene que dar 180. Muy bien, vamos a determinar entonces cuánto es 2x más un x. Y observamos y calculamos y eso nos tiene que dar 3x. Muy bien,
Ahora, ese 3 no se puede quedar ahí. Ese 3 va a pasar al otro miembro. ¿Y cómo pasa? Dividiendo. Y 180 entre 3, 60. ¿Ok? Vamos a dar datos ya precisos. 60 grados. Entonces ya puedo decir que X vale 60. Veamos el siguiente problema. Dice, si O es centro, hay el valor de X. Muy bien, aquí lo que quiero es que pienses y vamos a razonar rápidamente, ¿sí? Mira, este ángulo formado por dos rectas, ¿ok? Está comprendido aquí, todo este pedazo. Muy bien, pero vamos a imaginarnos que esto de acá, ¿ok? Era una circunferencia al inicio. Más o menos voy a dibujar, ¿ya? Estos puntitos que estoy dibujando están delimitando la circunferencia, para que más o menos nos ubiquemos. Entonces, antes de iniciar la resolución, imaginemos que aquí hay la otra parte de la circunferencia. Muy bien, vamos a razonar. Ojo, vamos a pensar. A ver, si toda una circunferencia tiene como medida 360 grados, ¿qué pasa si es que yo lo divido a la mitad? ¿La mitad cuánto sería? Sería 180 grados, ¿cierto? Ya. Entonces, ese es el razonamiento que vamos a usar aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar lo siguiente. Si todo es 360, esto está partiendo en dos. Todo esto que delimitado de verde debe de ser 180. ¿Ok? Ya está. Entonces, esos 180 deben de haber sido generados desde este punto hasta este punto. Pero a mí lo que me piden no es esto, sino me piden la medida que ha formado, ¿ok? Que ha formado desde aquí, desde este punto en rojo que estoy coloreando, hasta llegar a este otro punto. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si este es X, afuera, recuerda la propiedad, adentro la mitad, afuera doble. Entonces yo puedo decir que X será equivalente a decir, sumamos las cantidades de los arcos. En este caso, primer arco, 180. Segundo arco, 40. ¿Ok? Y lo divido entre 2. Entonces, X resulta 180 más 40, 220. ¿Ok? Ya. Pero 220 dividido entre 2. Entonces yo puedo decir que la mitad de 220 es 110. Entonces ya puedo decir que ese ángulo que me pedían calcular vale 110. ¿Ok? Pero utilizando el razonamiento de que si toda una circunferencia es 360, corto a la mitad la circunferencia y entonces toda la medida del arco vale 180. ¿Ok? Entonces este otro pedazo le sumo para que pueda calcular toda la abertura de este ángulo. 40 más 180, ¿sí? Y a eso, como es un ángulo inscrito, le corresponde la mitad de todo ese arco. Por eso lo estamos dividiendo entre 2. Ok, veamos el siguiente. Si O es centro, ¿ya? Hay el valor de X. Te están pidiendo el ángulo de aquí. Otra vez vamos a imaginar, como en el caso anterior, ¿ok? Que aquí hubo la mitad de una circunferencia. ¿Ya? Bien. Ok, si entonces yo estoy imaginando y digo que eso es la mitad, quiere decir que entonces la mitad de 360, ¿ok? Es 180, ¿cierto? Entonces todo esto tendrá que ser 180. Ya está. Entonces, mira, si más o menos me imagino, acá debe haber la otra mitad de circunferencia. Como esto es un diámetro, entonces esto vale la mitad de la circunferencia, que es 180.
Ahora lo que quiero es que observes. Este ángulo que te piden se encuentra afuera, por lo tanto, lo único que me queda es aplicar ángulo exterior. ¿Y a qué dice que es igual el ángulo exterior? A la suma de los arcos dividido entre 2. Veamos cuáles son los arcos. Primer arco, en este caso, 180. ¿Ok? Ya está. Segundo caso, ¿cuál es el arco? El arco 60. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es determinar, ¿ok? X es igual, y digo, 180 más 60, 240. Pero a esos 240 hay que dividirlo entre 2. Y 240 entre 2, 120. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos hablando de que el ángulo que me piden calcular X vale 120. Bien, entonces mira, no siempre te van a dar representado toda la circunferencia, tal vez te puedan dar solamente la mitad, entonces tú tienes que deducir de que le faltaría la otra mitad como uno de los datos que te puede favorecer para resolver. ¿Ok? Entonces, eso es todo en cuanto a lo que es circunferencia. Ahora te vas a guiar de los modelos que se han resuelto aquí para que puedas completar tu ficha de trabajo. Suerte.